Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Indagación Psicoanalítica. Soy José Mendoza, los saludo con gusto desde el confinamiento producto del COVID-19. Los que nos dedicamos a la labor docente estamos en suspensión desde el 21 de marzo, justamente como medida preventiva para la propagación de dicho virus. Y pues justamente esta medida nos ha involucrado tanto a los docentes como a los alumnos estar en un constante contacto virtual. Y es esta virtualidad lo que me ha generado una serie de reflexiones que quiero compartirles. Cabe mencionar que estas reflexiones han surgido a partir de dudas constantes que me han hecho mis alumnos, y estas dudas me han generado pues a su vez más reflexiones sobre todo lo que uno les transmite, tanto en la palabra como en el silencio, en lo que uno emite y lo que uno omite. Y es una pregunta muy peculiar, me parece, que a todos los que nos dedicamos a impartir clases en psicología, me parece que le hemos escuchado, que es por qué la psicología está dividida. Y me parece que esta noción de división pues es producto de un constante contraste de la psicología misma. Me parece que lo primero que nos debemos de replantear es si esta duda está justificada, es decir, me parece que hay que reflexionar qué inconsistencias hay en la psicología para que un alumno la demarque, la denote, la pronuncie, ¿no? Y es por eso que voy a tratar de hacer esta serie de videos, pero lo primero que quiero demarcar es que quiero abordar a la psicología como un producto histórico-social, en donde a partir de su separación con la filosofía y su surgimiento separado geográficamente, me parece que la psicología tiende a diferentes propósitos y objetos de estudio a partir de lo que acabo de decir, y que posteriormente esta desincronización atravesada por dos guerras mundiales ha logrado en la psicología cierta fragilidad, no solamente epistemológica, sino que genera una vulnerabilidad ante la seducción de una rentabilidad proporcionada pues por el capitalismo. Cabe decir que estos básicos bosquejos que estoy compartiendo no están apuntados a una psicología como una intención de logos, es decir, como un logos de la psique, sino que a las producciones que esta está conducida a parecerse más como una mercancía que a un espíritu científico. También aquellas producciones que no buscan llegar a la comprensión y explicación de lo psíquico, sino al convencimiento de las masas, que generan y conducen al sujeto a adaptarse, alienarse y reproducir ideologías. Dichas producciones ideológicas, me parece, alimentan la estigmatización, juicios a priori de lo patológico, de lo anormal, del sujeto que no produce, el cual está paralizado por su fuerza de trabajo, por un gen mal acomodado, la no producción de electroquímicos, o porque no tiene la intención de autorrealizarse, ¿no? La intención no es justamente atacar a la psicología como lo decía, sino de marcar aquellas producciones sintéticas de ella, insisto, no a la psicología en su intención de logos, sino a una psicología artificial, a una psicología ideológica o a una ideología psicológica. Y es justamente en esta serie de videos que vamos a estar refiriéndonos a dos tópicas importantes a mi parecer en la psicología y que genera pues esta serie de dudas, ¿no? De por qué la psicología está dividida. Y son estas dos categorías que voy a decir, que es las teorías de la personalidad y las psicoterapias, ¿no? También cabe mencionar que debido a que el canal es indagación psicoanalítica y justamente el propósito es generar una acción indagatoria, me permito decir al final de los videos que indagación puede ser el psicoanálisis sobre estas mismas categorías, sobre teorías de la personalidad y sobre técnicas de psicoterapia. Quiero decir por qué el psicoanálisis no hablaría de personalidad, así es, jóvenes televidentes, me parece que el psicoanálisis no habla de personalidad, hablará de otra postura. Y también quiero demarcar por qué el psicoanálisis no es una psicoterapia, ¿no? Aquí en México he visto una serie de posgrados que dicen psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Y bajo esta postura que quiero mencionar y demarcar, me parece que el psicoanálisis no es una psicoterapia. Sí, esto brinca bastante a los estudiantes de psicología cuando uno lo pronuncia,
sobre todo porque mercantilmente se ha producido un discurso psicoterapéutico del psicoanálisis y pues quiero dar una serie de argumentos por las cuales el psicoanálisis no es una psicoterapia. Y entonces, si el psicoanálisis no es una psicoterapia, ¿qué sería? Y si el psicoanálisis no habla de personalidad, ¿de qué habla? Porque hay una serie de textos que hablan de personalidad, producto de autores como Freud. Curiosamente no hablan de Lacan, estos autores, no sé por qué, pero hablan de la primera y la segunda tópica, de las etapas psicosexuales de Freud como fundamento de las teorías ideográficas, ¿sí? Y pues bueno, vamos a abordar puntualmente y literalmente a dichos autores. Y a continuación voy a presentar una serie de fuentes bibliográficas básicas que me parece que están presentes en muchos de los programas de estudio de la carrera de psicología. Aquí en México tenemos un organismo que regula la inscripción de ciertas universidades a poder generar la carrera de psicología, entonces me parece que de alguna manera las materias que llevan tronco común las diferentes universidades del país, y seguramente a lo mejor esto se repite en otros países, pues no es muy diferente, ¿no? Y curiosamente me he topado que a veces se repiten las fuentes bibliográficas básicas porque justamente es como la currícula básica que hay que ver, y voy a presentar a continuación algunos de estos libros que me parece que son repetitivos como bibliografía básica. Hay muchísimos más, pero pues yo tengo a la mano estos dos que me parece que demarcan bien el carácter del propósito de estos videos, ¿no? También quiero dejar muy claro que la presencia de algunos textos que vamos a estar mencionando no es para generar una crítica maliciosa a dichos autores o a dichas producciones como tal, sino de marcar más bien desde dónde viene, o poder rastrear desde dónde vienen estas producciones histórico-sociales, que seguramente y es posible que algunos autores den por alto, y también pues checar y tratar de revisarlos a partir de ciertas nociones, con esta posibilidad de ver a la psicología como mercancía, es decir, a la psicología como un dispositivo que sirve a otros discursos, ¿sí?, que le generan este carácter de rentabilidad. Y lo importante es revisar estas fuentes desde su literalidad, es decir, pues leyéndolas directamente. Y también lo importante es demarcar cómo es que lo que aparecen en estas fuentes, si no desarrollamos en los futuros psicólogos un carácter de crítica y una habilidad de interpretación de dichos textos, me parece que si no generan esta habilidad, repito, la psicología tiende a convertirse en una ideología, justamente porque al momento de no ser cuestionada su validez, al momento de no ser cuestionada no sé, ciertas posturas lógicas, ciertas proposiciones, etcétera, estamos logrando, ¿sí?, que la psicología se lea como un asunto dogmático, como un asunto inclusive religioso. Puede haber respeto en el credo, ¿no?, pero me parece que el carácter científico no es respetar, ¿sí?, es descubrir, es revelar, ¿sí? Y me parece que si la psicología tuviese un espíritu científico, tendría que tener una actitud activa a indagar, a replantearse sus bases, ¿no? Y justamente esta experiencia a mí me ha permitido bastante hacer una serie de compendios de algunos textos que me permitirá, a mi parecer, eso espero, de marcarlos. Y uno de ellos es un texto que se llama Psicología General, ¿sí? Este texto lo he visto presente en diferentes universidades en los primeros semestres, también está presente a nivel bachillerato, ¿sí? Es un texto justamente muy general de la psicología, y voy a ubicarme principalmente en el capítulo 3 de este texto que les acabo de presentar, sobre todo cuando habla de las teorías de la personalidad. También este otro texto que vamos a estar revisando es Introducción a la psicopatología de Fernand Wolf. Insisto que la crítica principal no va a ser en sí a los autores,
sino a un contenido que justamente está siendo repetido como una ideología, y vamos a demarcar donde posiblemente podemos encontrar este carácter sintético, ¿no? que les estaba hablando. El segundo texto que a mí me ha servido bastante, no solamente para demarcar el carácter sintético de una psicología, insisto, de una psicología, no estoy hablando de la psicología en general, sino de algunas producciones de la psicología, es este otro, Introducción a las Doctrinas Filosóficas, de Raúl Gutiérrez Sainz. Este texto me ha servido bastante porque me parece que demarca muy bien a nivel básico una historia de las doctrinas o de la filosofía del conocimiento, por llamarlo así, sobre todo pues pasando por el sensorismo francés, el empirismo británico y el racionalismo alemán, ¿no? Me parece que involucra bastante bien, bastante básico las ideas de algunos autores. Yo siempre recomiendo a mis alumnos consultar a los autores que demarcan aquí de manera directa, y me parece que si este texto y otros más que existen, como el de Historia de la Psicología de J. Muelle, no sé cómo se pronuncia correctamente, disculpe, ese es otro texto, me parece que utilizo bastante, que me gusta, y que si se llevara, a mi parecer, cabalmente, generaría cierto conflicto en los alumnos, un conflicto a mi parecer bueno, que les permitiría justamente tener ciertas bases filosóficas, ciertas bases historiográficas, por llamar así, de la psicología, y que permita generar un mapeo de las producciones histórico-gráficas, ¿sí? Histórico-geográficas de la psicología. Y en este sentido también vamos a citar este texto, El porqué del psicoanálisis, de Elizabeth Brudinesco. Es un texto que me gusta bastante, sobre todo porque en los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3, se me hace muy puntual cómo es que ella señala cómo es que la psiquiatría, por ejemplo, la psicología ha funcionado como un modelo que responde a las necesidades sociales, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cómo es que la psiquiatría norteamericana de los años 50 responde a una demanda de la búsqueda de la felicidad, ¿no? A una japicracia. No utiliza esta palabra la autora, pero sí podemos leer cómo es que la psiquiatría respondió más bien a una demanda de sensaciones de satisfacción, ¿no? A la droga, ¿no? Ubicamos justamente en Estados Unidos un periodo de consumo, alza de consumo de las drogas, en el Bronx, por ejemplo, ¿sí? No solamente con las metanfetaminas, sino también con drogas legales, productos de la psiquiatría, que pues generarían una escapatoria de las inconformidades que tiene el sujeto en esta producción, ¿no? En este sistema capitalista. Y pues vaya, a partir de estos textos quiero presentarles dos muy importantes a mi parecer, que va a ser fundamental sobre todo en los primeros episodios, que es Marxismo, Psicología y Psicoanálisis, coordinados por el doctor David Pabón Cuellar e Ian Parker. Es un compendio de autores y coautores producidos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un texto que me gusta bastante, a mi parecer es muy claro lo que maneja el texto. Vamos a utilizar también los primeros capítulos para explicar una historia de la psicología y cómo es que podemos localizar pues por lo menos las tres psicologías que surgieron, por llamarlas así puramente, que es la psicología de la Gestalt en la Escuela de Frankfurt, una psicología reactológica de la URSS y pues lo que fue en su momento una psicología experimental norteamericana e inglesa, ¿no? Y vamos a ir demarcando cómo existían diferencias muy sólidas, ¿no? Entre las tres, y este texto se me hace genial para explicarlo. Y otro buenísimo, Psicología Crítica, escrito por Dr. David Pabón Cuellar. El doctor David ya ha estado en el canal de Indagación Psicoanalítica compartiéndonos un poquito sobre el carácter de las películas del fin del mundo,
y por qué la psicología funge de alguna manera en la producción de escenarios apocalípticos reales y no sintéticos como los de Hollywood, ¿no? Para mí cabe decir que las lecturas que produce el doctor David Pabón Cuéllar han sido como una demarcación entre otras producciones que puede hacer el psicoanálisis, que estaremos hablando más adelante. Este texto que les estaba comentando, Psicología Crítica, lo vamos a tomar no solamente también como como una involucración histórica también de la psicología, sino lo que demarca en las primeras páginas, que la psicología crítica es un carácter de la psicología hacia sí misma. Entonces buscaremos tener este carácter de psicólogos críticos ante la misma psicología desde diferentes aristas, axiomas, si me lo permite, y al final en la duda de por qué el psicoanálisis no hablaría de personalidad, sino a lo mejor de otras estructuras, que las voy a decir más adelante, pues entre el seminario 2 de Lacan, que estaremos también tomando como base, evidentemente Freud está presente en esto. Me permito también señalar dos autores del psicoanálisis infantil. La primera es Liora Stanislavski y Luciano Luteriu, no sé si se pronuncia así. Con Luciano Luteriu estaremos revisando algunos apuntes que hice sobre un texto que se llama Posiciones perversas de la infancia, y de Liora Stanislavski estaremos revisando este texto. Miren, a lo mejor no alcanzo a pronunciar los tres, el contenido de los tres, pero sí algunas notas que yo hago también para mis clases. Infancias entre nosotros, Autismo y cuerpo y Bordes de lo infantil. Estos textos se me hacen muy interesantes. Sabemos que hay más autores del psicoanálisis, pero el carácter que yo quiero demarcar es si Freud, o más bien por qué Freud es retomado como base de las teorías de la personalidad con las etapas psicosexuales, ¿no? Si los que estudiamos a Freud sabemos que si acaso Freud dedicó unas 30 páginas a este tema, hay cosas más importantes que las etapas psicosexuales, ¿sí? y muchísimos más conceptos que nos involucrarían a una comprensión del sujeto del inconsciente, excluyendo la teoría de las pulsiones en las etapas psicosexuales, ¿no? Entonces, el señalamiento que hace Luciano Luteriu se me hace bastante interesante. El señalamiento que hace Liora sobre la infancia como una posición ante el otro también se me hace muy importante. Entonces son textos que a mí me permiten también abordarlo con mis alumnos, y que esta postura clara del psicoanálisis infantil nos permitiría pensar cómo es que la subjetividad no es una condición a priori, sino es una condición a posteriori que se forma en la medida en que el sujeto adquiere una posición con el otro principalmente, ¿no? Entonces, a partir de esto espero encajar con el propósito del canal de indagación psicoanalítica. Si bien no vamos a hacer una indagación de la psicología a partir del psicoanálisis, no, sino más bien tendremos que decir qué dice el psicoanálisis en lugar de la psicología, ¿no? Y justamente cuáles podrían ser las aproximaciones que tiene el psicoanálisis con la psicología y con qué tipo de psicología, y cuáles son justamente la distancia que toma el psicoanálisis con qué tipo de psicología. Pues bueno, de antemano gracias por escucharme, y los espero también en los próximos videos. Saludos a todos, y pues bueno, nos seguimos viendo en este confinamiento.